Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Y ahora sí vamos a estar en Romanos, capítulo 6. Y vamos a terminar el libro de Romanos, el capítulo 6 de Romanos, no se emocionen. Es el capítulo 6 de Romanos. Y el día de hoy vamos a estar viendo del versículo 15 al 23. Y el tema es, tienes que servir a alguien. Tienes que servir a alguien. Y vamos a comenzar leyendo del verso 15. ¿Listos? ¿Sí? Digan sí. Ok, gracias. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El miércoles hablaba acerca de este libro de Tim Keller que se llama Dioses que fallan. Y les decía que el tema básicamente es la idolatría. La idolatría que tenemos en estos días. Es decir, no estamos hablando de imágenes, ¿no? Que llegues a tu casa y tengas allí a un tótem o alguna escultura. Se refiere más que nada a aquellas cosas que en nuestro corazón nos mueven y a las cuales muchas veces sin saberlo o sin darnos cuenta servimos. Y Tim Keller, en ese libro habla de lo que sucedió después del 2008. No sé si recuerdan que hubo una crisis en Estados Unidos. ¿Alguien recuerda eso? 2008 hubo una crisis porque hubo fraudes o malos manejos en lo que era la industria o el mercado de bienes raíces. Y fue cuando las casas se vinieron abajo, que habían estado carísimas. En Estados Unidos una casa, un terreno, llegó a costar cosas ridículas, pero en ese tiempo se viene abajo y entonces se dan cuenta de los malos manejos y muchas compañías financieras empiezan a quebrar. Y de la noche a la mañana, compañías que tenían millones y millones de dólares, ejecutivos que tenían mucho dinero, de la noche a la mañana se vieron en la ruina o en grandes problemas. ¿Y qué sucedió? Que durante el 2009 empezó a haber suicidios, muchos suicidios de directores de finanza, de directores de empresa, relacionados con el mercado de bienes raíces. ¿Por qué? Porque todo aquello en lo que confiaban se vino abajo. Y ese es un ejemplo de los ídolos, de cómo el dinero o alguna otra necesidad legítima que Dios ha puesto en nosotros, de repente se puede convertir en aquello que nos mueve en la vida. Y puede ser el dinero, puede ser una relación, puede ser el reconocimiento, puede ser cualquier cosa. Y decíamos que una de las frases que menciona Keller, se la atribuyen a Calvino, es que el corazón humano es una fábrica de ídolos. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Es decir, tenemos una facilidad para tomar algo o alguien y ponerlo en el lugar de Dios.
y rendir nuestra vida y nuestra fuerza y estar buscando y moviéndonos para obtener aquello que nuestro corazón considera lo más valioso o lo más importante. De hecho, tiene razón en ese sentido de que todos en nuestro corazón buscamos tener a alguien a quien adorar, porque Dios nos hizo de esa manera. Todos los hombres servimos a alguien o a algo. La pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién o a qué estamos sirviendo? ¿Qué es aquello o aquella persona que nos mueve, que todos los días nos lleva a gastar nuestro esfuerzo, a nuestra energía, nuestro deseo para obtenerlo? Algunas personas es el trabajo. ¿Conoces personas que viven para trabajar, que día y noche están pensando en el trabajo, que no se pueden desconectar, que están el fin de semana y están buscando a ver si no les llegó un correo, si no tienen un mensaje de la empresa, si no hay la forma de irse a trabajar unas horitas y seguir siendo productivo? Algunos es el trabajo, donde su vida se consume buscando éxito profesional. Otras personas puede ser a lo mejor realizarse profesionalmente y van a desgastar su vida con tal de obtener el puesto que sueñan o quizá el sueldo, el aumento, la promoción que están deseando. Otros pueden ser las posesiones, donde tener un nuevo carro, una mejor casa, traer la ropa a la moda, el nuevo reloj o el nuevo teléfono o el nuevo gadget, dispositivo o lo que sea, se convierten en la búsqueda incesante. Y el problema con todo esto es que por más que busques, por más que te esfuerces, no vas a encontrar satisfacción plena. Sin embargo, muchas personas viven de esta manera, donde están buscando aquella cosa que los haga sentir valorados, que los haga sentir amados, que les dé un estatus, que los haga sentir importantes, o incluso personas que se dedican al yo. Yo soy lo más importante. Quiero pasar tiempo conmigo, quiero vivir para mí, quiero darme mi espacio. Y mucha gente vive así el día de hoy. Y el problema es que vas a encontrar que hay mucha gente donde su búsqueda parece infructuosa, donde vas a encontrar a las personas amargadas y vacías a pesar de los esfuerzos que hacen. Vas a verlas que no encuentran aquello que están buscando. La pregunta importante otra vez es, ¿a quién sirves tú? ¿A quién estás sirviendo el día de hoy? ¿Qué es aquello que te mueve? ¿Qué es aquello que buscas? ¿Qué es aquello a lo que dedicas tu vida? Pablo va a tocar el tema. Pablo va a llevarnos a ver que en el capítulo 6 empezó con un tema. Somos libres del pecado. Y Pablo nos dice que tú y yo estábamos sujetos a esclavitud, como todos los hombres. Todos los hombres que nacen vienen con ese problema de que somos esclavos del pecado. Y en esa condición tú y yo no podemos escoger. Tú y yo somos esclavos del poder del pecado de tal manera que siempre vamos a escoger el pecado. Pero dice que cuando nos identificamos con Cristo, morimos en la cruz con Él, resucitamos con Él a una vida nueva. Y ahora dice que el pecado nos enseñorea de nosotros. Y quiero que pienses eso. El pecado no tiene autoridad sobre ti y sobre mí. El pecado ya no nos manda. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. La pregunta es, entonces, ¿por qué pecamos? Pablo nos dice que básicamente es por baquetones. Dice que podemos voluntariamente someternos otra vez al pecado. Voluntariamente. Y Pablo lo que va a decir allí, en el verso 15, comienza con otra pregunta retórica. Y si tú te acuerdas, decíamos que las preguntas retóricas no son para responderse. La pregunta retórica básicamente la puedes usar como una afirmación o una negación. Y Pablo dice en el 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Pecaremos porque la ley ya no tiene efecto sobre nosotros porque vivimos en la gracia? Y Pablo se responde con
el mismo énfasis que lo hizo en el capítulo 6, verso 1. En ninguna manera. Y decíamos que esa forma de negación es muy fuerte, está como, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Ni se te ocurra, no puedes hacer algo así. Pablo está enfatizando que una vez que tú recibes la gracia, no pasa por tu mente aprovechar la gracia para ofender a Dios. Ninguna persona que experimenta la gracia de Dios la va a tomar como una excusa para el pretexto para pecar o como un pretexto para pecar. Más bien, Pablo lo que hace es que nos va a explicar que una vez que somos libres, del verso 1 al 14 se ocupó de decirnos que somos libres. Ahora el tema del 15 al 23 es la esclavitud. Parece contradictorio, pero en realidad Pablo va a complementar lo que acaba de decir hasta el verso 14. Somos libres, pero no para vivir de manera autónoma. Somos libres para vivir de tal modo que agrade a Dios, que esa es la verdadera libertad. Por eso Pablo dice en el verso 16, no sabes, ¿se acuerdan que en los versículos anteriores del capítulo 6 habló mucho de que debemos saber la verdad? Y nuevamente Pablo dice, no sabes que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen. Si tú te sometes a alguien para hacerle caso, te estás convirtiendo en esclavo de esa persona o de esa cosa a la que estás obedeciendo. Y Pablo nos da otra verdad. No puedes permanecer neutral en los asuntos espirituales. Dice Pablo, hay dos opciones. O sirves, dice ahí, eres esclavo de aquel que obedece. Dice, sea para el pecado, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Te da las dos opciones. Tú o estás obedeciendo al pecado o estás siendo obediente para justicia. Jesús nos dijo algo similar. Si vas a Juan 8 habla en el versículo 31 acerca de la libertad verdadera. Jesús está hablando con los judíos y los judíos dicen, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dice, verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. No más de los asirios, los babilonios, de los romanos, cuéntalos, ¿no? Pero dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús dice, si tú estás pecando, entonces eres esclavo del pecado. Y nosotros aquí estamos siendo advertidos por Pablo de que ya somos libres del poder del pecado. Pero Pablo dice, cuidado con someterte voluntariamente. Cuidado con que voluntariamente vayas y tú te sujetes como esclavo. ¿Se acuerdan? La semana pasada decíamos que cuando hubo la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, los esclavos o muchos de los esclavos más ancianos habían crecido toda su vida, habían vivido como esclavos y ahora que eran libres no sabían qué hacer. Y entonces dice que a escondidas iban con el amo y le decían, me quiero quedar aquí. Y se quedaban como esclavos mejor, porque no sabían cómo vivir su libertad, su nueva libertad. Y tú y yo, una vez que somos libres del pecado, tenemos que aprender a vivir en esa libertad. Porque a veces pensamos, libertad, puedo hacer lo que quiera. Pero la verdadera libertad no es eso. La verdadera libertad es, como dice Pablo, que obedezcamos, que seamos siervos de la obediencia para justicia. Cuando Pablo dice eso, tiene en mente el hecho de que cuando menciona la palabra justicia, es que vivamos de una manera que agrade a Dios.
Cuando somos obedientes para justicia, es obediencia para vivir la vida que Dios le agrada. Y esa es la verdadera libertad. Un hombre que no ha nacido de nuevo jamás podrá agradar al Señor. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando somos libres del pecado, tenemos la capacidad por su Espíritu Santo de vivir una vida que le agrade. Y la pregunta es, ¿no quieres agradar a Dios? Si Dios se dio a sí mismo, si Dios nos ha dado a su Hijo para que tú y yo seamos libres, ¿no es razonable vivir de un modo que le podamos agradar? Y Pablo entonces nos está diciendo, no puedes ser neutral, o sirves al pecado. ¿Y cuál es el final de servir al pecado? Para muerte, que básicamente si lo ves de manera gráfica, es ir otra vez con el pecado y decirle, aquí estoy, amárrame otra vez, ¿no? Y entonces estás esperando nada más tu sentencia, porque sabes que la paga del pecado es muerte, sabes que el pecado siempre engendra muerte. Es ir y voluntariamente sujetarte a tu antiguo patrón y esperar la muerte. Ahora te pregunto, ¿no es absurdo eso? ¿No es raro que después de que estuvimos gimoteando por años quizás en algún problema, en algún hábito, en algún pecado, y el Señor nos hace libre y queramos regresar para estar otra vez sujetos a esclavitud? Es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Después de estar 430 años como esclavo en Egipto, salen y van por el desierto y ¿qué decían? ¿Y si mejor no regresamos? Porque allá estaba muy buena la comida. Se les olvidaba la chamba, nada más pensaban en el disfrute. A veces así es en el pecado. A veces tenemos los recuerdos de las cosas buenas, pero no nos olvidamos del dolor y de las cosas tan dolorosas y vergonzosas, dice Pablo, que producía en nosotros. Ahora la opción que Pablo da es servir a la obediencia para justicia. Y cuando nosotros hacemos esto, tenemos que pensar que como seres humanos, cuando somos obedientes, es cuando podemos manifestar la gloria de Dios en nosotros. Lo decíamos, no me acuerdo si fue un fin de semana, fue un domingo o un miércoles, pero decíamos que solamente cuando obedecemos a Dios podemos manifestar la gloria de Dios. Nunca en desobediencia vamos a dar gloria a Dios. ¿Estás de acuerdo en eso? Nunca siendo desobedientes vamos a glorificar a Dios. La única forma de hacerlo es cuando somos obedientes. Lo que está diciendo Pablo básicamente aquí es que tú y yo tenemos que escoger bien a nuestro amo. ¿A quién vas a escoger? ¿Al pecado para servirlo, que te amarre y te lleve a la muerte? ¿O a la obediencia para vivir una vida que agrade a Dios? Nada más hay dos. La pregunta es, ¿a quién vas a escoger? Y eso es lo que Pablo nos dice, escoge bien a quién vas a servir, escoge bien a tu amo. Número 2, ¿qué podemos ver? Versos 17 a 18. Dice, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Vamos a dejar hasta allí, quiero que pienses esto. Fíjate cómo hay una progresión allí. ¿Puedes verla? Dice Pablo, verso 17, gracias a Dios que aunque eran esclavos. Pablo sabe que todos los que estaban leyendo su carta, todos los que escuchaban, todos nosotros los que estamos aquí, en algún momento éramos esclavos del pecado. ¿Cuándo fue eso? Antes de Cristo. Antes de Cristo tú y yo vivíamos de una manera que daba gloria no a Dios, sino al pecado. Y vivíamos de la manera que dice Pablo en Efesios. ¿Has leído en Efesios capítulo 5? Mira lo que dice. Vete al capítulo 5. Verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Verso 3, pero fornicación
Y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y eso es el punto. En otro tiempo éramos tinieblas. En otro tiempo éramos esclavos del pecado. Y Pablo es lo que está diciendo en el verso 17. Gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Ahora, los expertos, los eruditos, discuten esta última parte. Porque aquí estamos leyendo como si alguien nos hubiera dado la doctrina. La palabra que se usa entregados es la misma que se usa para decir que Jesús fue entregado. Entonces algunos leen no que la doctrina fue entregada a nosotros, sino que Dios nos entregó a la doctrina. Cualquiera que sea la idea, a final de cuentas lo que Pablo está haciendo es agradecer a Dios porque antes éramos esclavos, pero ahora hemos obedecido. ¿Cómo hemos obedecido? Hemos creído a Dios. Y hemos obedecido porque nos hemos arrepentido y nos hemos reconciliado con Él. Tú y yo éramos enemigos, pero hemos obedecido de corazón, ¿verdad? No es solamente como a veces en algún evento de repente estás allí o alguien que es cristiano llegaba a tu casa y te decía, oye, mira que el Señor murió por ti y todo, recíbelo, y cada vez que te veía, recíbelo, y algunos decían, bueno, lo voy a recibir nomás para que ya se calle, no, ¿qué tengo que hacer? Sí, voy a hacer la oración y listo. No, eso no es suficiente. Dice, has obedecido de corazón, lo has creído, estás convencido. ¿Y qué pasa? Verso 18, libertados del pecado, vinieron a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Pablo da gracias a Dios porque aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón, fuimos liberados del poder del pecado y ahora tú y yo somos siervos. La palabra siervo significa literalmente esclavo. Somos esclavos de la justicia. Tú y yo ya no obedecemos al pecado porque ahora tenemos un nuevo amo. ¿Se acuerdan que decíamos la semana pasada cuando decía presenten sus miembros al nuevo amo? Era decirle, Señor, aquí estoy presentando armas, ¿no? Estoy presentando lo que soy para darte gloria, para que lo uses para justicia. Pues no solamente eso, ahora ya somos, dice, siervos de la justicia. Y es una progresión. Lo que éramos y lo que hoy somos. Dile que está a tu lado, soy siervo de la justicia. Con fe, díselo. Y el otro te va a decir, no te creo si yo te conozco. Pero es por fe. Es por fe. Es por fe. Dios está trabajando en mí. Ahora, esta combinación, o más bien esta ilustración que Pablo está dando, si la llevamos al extremo, se puede perder el sentido verdadero. Es decir, ok, ya soy libre del poder del pecado, pero ahora soy esclavo de la justicia. Y la connotación de esclavitud suena muy fea, porque estamos acostumbrados a nuestro concepto de esclavos de Estados Unidos. Gente de color, sirviendo en los campos de tabaco y los azotan los amos, etc. Pero la esclavitud de la que está hablando Pablo no era así. La esclavitud en los tiempos bíblicos y en la época romana, de hecho en Roma era una gran cantidad de esclavos los que había en esta época cuando Pablo escribe. Si ustedes se acuerdan de Lucas, el médico amado. Lucas, los eruditos especulan, Lucas era realmente un esclavo.
La esclavitud en la época de los romanos tenía que ver con la necesidad del sustento. Si tú no eras un hombre rico, tú tenías una profesión, la manera de sustentarte, de obtener lo que necesitabas, era ir y servir como esclavo a alguien rico. Eras su siervo y básicamente te proveían todo lo necesario para sostener tu familia, etc. En la época bíblica, si tú recuerdas también, si tú ibas a la guerra y tomabas una ciudad, no siempre matabas a todos los enemigos, los tomabas como siervos y los llevabas y ayudaban en las labores del campo. Los judíos, entre los mismos judíos, y si tú recuerdas fue algo que Nehemías reclamó, es que si tú tenías una deuda con alguien y no podías pagar, ahora podías ir, por ejemplo, hoy puedes ir a Coppel y pedir un préstamo, también te presta Coppel. Tú podías ir a la Mejor o al Monje Pío y dejas tu carro y tienes con qué pagar, pero antes no. Antes tú tenías que ir con el deudor y le decías, no tengo con qué pagar, te voy a pagar con mi trabajo o con el trabajo de mis hijos. Y entonces el acreedor te tomaba como siervo. Y tú, hasta que pagabas la deuda, le pertenecías, es decir, le tenías que trabajar a él. Entonces, Pablo tiene esta idea de esclavitud allí. Pero lo que quiere que entendamos es que la esclavitud del pecado no se compara a la esclavitud de la justicia. De hecho, decir que eres esclavo de Dios es la libertad más grande que puedes disfrutar como ser humano. Por eso Pablo en el versículo 19 dice, hablo como humano. Este ejemplo que te estoy dando no lo tomes literal. Hablo como humano por su humana debilidad, dice, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Es decir, esta esclavitud es voluntaria. En un tiempo dice, todos tus miembros, tu cuerpo, tu mente, lo usabas para la inmundicia. Suena fuerte, ¿no? Pero tú y yo éramos inmundos. Tú y yo maquinábamos cosas que no nos gustaría que nadie viera. Tú y yo pensábamos y sentíamos cosas en nuestro corazón que no quisiéramos que nadie supiera. Tú y yo hacíamos con nuestras manos, con nuestro cuerpo, cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. Bueno, a lo mejor tú no, nada más yo. Pero lo que está diciendo es que en alguna manera todo nuestro ser lo dedicamos voluntaria o más bien consciente o inconscientemente para servir al pecado. Pero ahora que eres libre, dice, ve y preséntate ahora para la justicia. Dios no nos lleva arrastrando para que seamos obedientes. Dios nos invita para que vayamos voluntariamente y entonces podamos servirle. Y Pablo dice, no lo tomes tan literal, no es esclavitud así como te la imaginas. Te lo estoy presentando en esos términos para que entiendas. Pero lo que quiero decir es que ahora te presentes tus miembros para servir a la justicia. Y eso es lo que está diciendo, básicamente, porque esta servidumbre a Dios es la libertad más gloriosa que tú y yo podemos experimentar. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, cuando estaban en el huerto, en el Edén, ellos eran libres, eran ajenos al poder del pecado. No había pecado. Y ellos tenían comunión con Dios y ellos disfrutaban de la creación y no estaban preocupados por pagar la luz, ni porque subió la gasolina. Eran ajenos a todas esas cosas. Ellos disfrutaban libertad completa, comunión perfecta con Dios. Pero cuando el pecado entró, el pecado vimos que afectó tanto al hombre que aún la relación cercana con su esposa se fracturó, con sus hijos.
Toda la naturaleza, la tierra, está padeciendo las consecuencias del pecado. Y entonces los hombres nos volvimos esclavos del pecado. Y vino el temor, y vino la fatiga, y vino los deseos desordenados de querer poseer y codiciar, y vinieron las enemistades, y los primeros en matarse fueron los hermanos, ¿no? Caín y Abel. Y de allí en adelante puedes ver las consecuencias inmediatas de esta ruptura en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos sometemos voluntariamente para servir a la justicia, no solamente agradamos a Dios, sino que hacemos lo que implica nuestro mayor bien. Cuando tú y yo estamos obedeciendo a Dios, no solamente lo agradamos a Él, estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos formados. Tú y yo fuimos creados para dar gloria a Dios, y cuando lo estamos obedeciendo, estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos formados. Cuando el hombre cayó, perdió el sentido y la razón de su creación. Y entonces el hombre comenzó a buscar lo que tenía en Dios en el pecado. Y comenzó a buscar la manera de saciar, buscar esta satisfacción plena y ese sentido de propósito que solamente Dios nos puede dar. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz y cuando nosotros creemos y recibimos ese mensaje de salvación, Cristo nos permite recuperar parte de esa gloria o de esa libertad que perdimos en el Edén. Y digo parte porque hasta que Jesús regrese se va a manifestar plenamente en nuestro cuerpo también en la resurrección. Mientras tanto somos libres de escoger, aunque el pecado sigue estando presente. Pero somos libres. Jóvenes, Dios les ha dado el poder de decir no al pecado. Hombres, Dios nos ha dado el poder de decir no al pecado. A las mujeres también. También pueden decir no al pecado. Dios a través de Cristo nos ha dado esa libertad. Y no solamente somos libres de decir no al pecado, sino que ahora podemos vivir en armonía con ese propósito para el cual fuimos creados. ¿Cuál es el propósito, decíamos, por el cual fuimos creados? Disfrutar comunión con Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú y yo disfrutamos comunión con Dios, también podemos disfrutar el compañerismo con nosotros. Pues si tú volteas alrededor y ves la gente y dices, ¿cómo puedo disfrutar de estas personas que casi no conozco? O este que me cae tan mal, o este que piensa tan diferente, o este que es mi suegra, o este que... Solamente cuando regresamos a ese propósito inicial, donde tú y yo podemos decir que estamos presentándonos delante de Dios para servirlo a Él, entonces podemos tener comunión el uno con otro y cumplir también el propósito que Dios nos había dado como sus criaturas, que era que señoreáramos sobre la creación, que tuviéramos dominio sobre lo creado. La pregunta para nosotros es si disfrutamos de esta verdadera libertad. ¿Eres libre o estás atado voluntariamente el día de hoy? ¿Cómo estás? Ya vimos entonces, tienes que escoger a quién vas a servir, tienes que escoger bien a tu amo, tienes que escoger verdadera libertad. Otra cosa que podemos aprender aquí a partir del verso 20 es que no podemos servir a dos amos. Dice el verso 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que has sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tienes por tu fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, Jesús en Mateo 6, verso 24, Él nos dijo que no podemos servir a dos amos. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y Jesús ahí solamente tomó un ejemplo, tomó uno de los muchos ídolos que podemos tener. Dice, no puedes servir a dos señores porque le vas a quedar mal a uno, o vas a amar a uno y al otro lo vas a aborrecer o lo vas a menospreciar.
Pablo aquí lo que nos está diciendo es que el pecado y la justicia son mutuamente excluyentes. No puedes decir que sirves a la justicia y que sirves al pecado al mismo tiempo. Otra vez, no puedes ser neutral. Tienes que escoger a un Señor, tienes que vivir en verdadera libertad y no puedes servir a dos señores, tienes que escoger a uno. Y Pablo dice, compara esto, el amo pecado tiene como fruto, ¿qué cosas? No, pero fíjate cuál es el fruto. En el verso 21, lo hace como una pregunta, pero en realidad va la respuesta. ¿Cuál era el fruto? Cosas que te avergonzaban. Yo quisiera saber cuántos de ustedes quisieran darnos testimonios de sus pecados más intensos. Digo, nomás para edificarnos. Habrá alguien que diga, mira, para mí, así el pecado que yo más me acuerdo, más extremo es este, mira. ¿Cuántos de ustedes quieren? Dice Pablo, cuando tu amo es el pecado, el fruto que tienes son cosas vergonzosas. Pablo escribe, dice, ni siquiera se mencionen entre ustedes. Ahorita veamos en Efesios, ni digan esas cosas que ni se mencionen. Son vergonzosas. Pero no solamente eso, su fin, ¿el fin cuál es? Muerte. Es un mal amo porque te hace pasar cosas vergonzosas y además te mata. ¿Quién quiere un amo así? Pero en cambio, cuando Dios es el amo, ¿cuál es el fruto? Santificación. Y el fin, vida eterna. ¿Ven el contraste? Pecado, Dios. Cosas vergonzosas, santificación. Muerte, vida eterna. ¿Por qué escogeríamos esta? ¿Por qué escogeríamos el pecado? El asunto es que el pecado engaña al hombre y lo sigue engañando el día de hoy. Porque el pecado le dice al hombre que puede hacerlo feliz, puede satisfacerlo. Y tú piensa en tus propios pecados, no piensas en los demás, piensa en tus propios pecados. Y normalmente, ¿cuál es la razón por la cual vamos? Porque decimos, este sí me hace sentir bien, este sí me hace feliz. El asunto es que te engaña. Llegas, parece que todo va bien y después viene la cruda, ¿no? Después te sientes mal y te deprimes y lo dices, ¿por qué lo hice? Si ni quería. No, sí querías, por eso lo hiciste. No querías la cruda, pero sí querías el pecado. Y Pablo dice, ¿sabes? El pecado tiene esa capacidad de presentarse como algo satisfactorio. Voy a agarrar a los jóvenes ahora, casi nunca les digo nada. Jóvenes, tú puedes pensar que eso se ve tan atractivo, que se siente tan padre, pero el problema son las consecuencias. Y el pecado siempre trae consecuencias. Es como las tarjetas de crédito. Parece muy padre, parece gratis, pero no lo es. Cuando estás gastando sí parece gratis, pero luego cuando te llega el estado de cuenta no lo es. El asunto es que Pablo dice, cuidado porque el pecado se disfraza como satisfacción. Y como creyentes, la verdadera satisfacción solamente la vamos a encontrar en Dios. Solamente Dios puede darnos la verdadera satisfacción al corazón. Por lo general, el pecado es el resultado del esfuerzo de alguien por llenar de manera ilegítima una necesidad legítima que Dios puso en nosotros. Todos tenemos necesidad de compañía, vamos a decir. Yo digo, tengo necesidad de sentirme amado, pero estoy feo, con F mayúscula. Y entonces yo digo, ninguna mujer se me ha declarado, entonces tengo necesidad de sentirme amado. Y entonces digo, yo me voy a hacer cargo de eso y voy a buscar la manera de sentirme amado. Y puedo buscar muchos sustitutos del amor genuino y eso normalmente me va a llevar al pecado. Porque puedo estar codiciando, puedo estar viendo
de una manera inmoral a las personas. Puedo estar buscando de una manera egoísta que alguien me ame. Entonces, cuando un deseo que Dios ha puesto en mí, una necesidad que Dios ha puesto en mí, trato de suplirla yo de una manera no legítima, normalmente voy a caer en el pecado. Y eso sucede cuando busco el reconocimiento, cuando busco la seguridad. Es que yo nomás quiero planear para el futuro. Por eso estoy guardando millones y millones y necesito más, porque no sé cómo venga el futuro. Y algo que puede ser legítimo me lleva a tratar de suplir de una manera ilegítima. Y me lleva, por ejemplo, a la seguridad. La búsqueda de seguridad me puede llevar a la avaricia. La búsqueda del amor me puede llevar a la lujuria. La búsqueda del reconocimiento me puede llevar a ser egocéntrico. Tú y yo somos libres del poder del pecado y somos llamados a buscar la satisfacción únicamente en Dios. Y sabes, mientras tú y yo vamos caminando, el pecado va a estar jalándonos de un pie. Va a estar tratando de tumbarnos. Por eso es que debemos de nosotros someternos en una dependencia creciente a Dios. Porque en la medida que nosotros dependemos de Dios, eso nos levanta a Dios, mientras que el pecado te quiere alejar de Dios. ¿Han visto, no sé si en algún meme, en alguna imagen, eso que dice, esa frase que dice que este libro te mantendrá alejado del pecado y el pecado te mantendrá alejado de este libro? Son mutuamente excluyentes. El pecado siempre te está jalando el pie para tumbarte. Cuando tú te sujetas a la dependencia de Dios en santidad, tú vas subiendo, cada día estás más cerca en tu relación con Dios. ¿Qué amo prefieres? ¿El pecado o Dios? ¿Qué prefieres tú? Por último, verso 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, este pasaje muchas veces lo usamos para evangelizar, ¿no? Le decimos a la gente, porque la paga del pecado es muerte, pero Pablo le está escribiendo a los cristianos y les está explicando un punto geográfico, un lugar correcto en el que tenemos que estar para recibir la bendición de Dios y su protección. Y esto lo va a repetir muchas veces de aquí en adelante. Ese lugar es en Cristo. Cuando tú lees la carta de Efesios, en el capítulo 1, comienza Pablo describiendo todo lo que sucede en ese lugar, en Cristo. Y dice que en Cristo fuimos escogidos, en Cristo fuimos hechos aceptos en el amado, en Él fuimos limpiados, justificados, fuimos sentados en lugares celestiales, en Cristo. Y eso es lo que quiere enfatizar Pablo, el contraste que existe entre, o lo que te paga el pecado, con lo que recibimos cuando estamos en Cristo. En este lugar, en Cristo nos da acceso a la victoria, a la paz, al gozo, a la libertad. Estar en Cristo nos libra del pecado que nos quiere derribar, pero no sucede de manera automática. Tú y yo estamos en una batalla. Tú y yo estamos en una guerra todos los días. Todos los días hay una lucha por nuestro corazón, por nuestra adoración. Todos los días tienes que decidir. Y la elección o la decisión es a quién vamos a obedecer. ¿Quién va a ser nuestro Señor? Todos los días tenemos que recordar y decidir de quién somos esclavos. Si del pecado o de la justicia. Y otra vez la pregunta, ¿de quién eres esclavo tú? Por último, te recuerdo que tú y yo estamos en esa elección todos los días. Necesitamos escoger a nuestro amo. Y aquí es bien importante porque puede suceder dos cosas a veces también con esto. Puede suceder que piensas que eres libre, pero en realidad eres esclavo todavía de algo. A lo mejor tú dices, no, el Señor me hizo libre. Y no te has dado cuenta que todavía hay algo a lo que te mantienes atado. Asegúrate de que verdaderamente seas libre, de que no haya nada en tu vida que todavía te esté agarrando de un pie. La otra puede ser que seas libre y estés viviendo como esclavo, que no te hayas dado cuenta
que en realidad el pecado ya no tiene autoridad sobre ti y que sigas cayendo en la misma trampa vez tras vez cuando ya has sido liberado. Entonces, primero tienes que escoger bien a tu amo. Segundo, tienes que disfrutar de tu libertad. Somos libres y disfrutar de la libertad significa que obedeciendo al Señor, sirviendo al Señor y disfrutando del Señor es como puedes disfrutar de esta libertad, que en realidad decíamos, servir al Señor es la libertad más grande que puedes experimentar. Estás cumpliendo tu propósito y tu llamado cuando lo estás haciendo. Número 3, no bajes la guardia. Y esto, jóvenes, apúntenlo. Primero tienes que alejarte de la tentación. Todas las personas, no importa cuántos años tengamos, somos propensos a caer en el pecado. Por eso es muy sabio huir de la tentación. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, huye de los tales, huye de estas cosas y sigue la justicia, la paz. Tenemos que huir de las tentaciones. Número 2, tenemos que buscar maneras de honrar a Dios. Por eso es importante el servicio. Porque cuando tú estás sirviendo, estás honrando a Dios, estás presentándote como instrumento para justicia. Y cuando estás ocioso, te prestas fácilmente a ser usado como instrumento de iniquidad. Sirve al Señor, busca cómo honrarlo. Da gracias a Dios por la libertad y pide fortaleza, porque otra vez, la guerra no se ha terminado, estamos en una batalla. Pablo en Efesios en el capítulo 6 dice que tenemos esa lucha que no es contra personas, no es contra carne y sangre. Y si caes, pide perdón, pide sabiduría a Dios para saber de dónde viene la tentación y evítala. Muchas personas saben que no es conveniente ir con mi comadre, no es conveniente ir al cafecito, porque siempre que voy allá termino haciendo esto. Otras personas saben que no debo de ir con mi compadre porque luego saca las caguamas y me acuerdo que están bien frías. Y entonces, aléjate, busca la fuente de la tentación, evítala. No es para siempre. Si puedes invitar a tu compadre a un café, a tu casa, pero no si tú sabes que ciertas personas, ciertas actividades, ciertas actitudes te llevan al pecado, porque lo has visto, entonces evítalos. Evita las fuentes de tentación. Jóvenes, eviten ver el internet en sitios que ustedes saben que terminan mal. Las películas. Un asunto con las películas, aunque no soy promotor de que vayan al cine, no tengo problema con que vayan al cine. Lo que siempre digo es que tienes que ver las películas antes, me refiero a las reseñas antes de ver las películas. Mis hijas se molestan porque dicen, vamos a ver una película, y yo tardo como unas 2 horas examinando. Espérense tantito, déjame ver. Y, ay papá, si no trae nada, déjame asegurarme. Ahora, de repente salen escenas en las películas que no tienen razón de ser, pero ahí están. Y yo lo que le digo a mis hijos y a los jóvenes les he comentado, hay personas que a lo mejor ven una escena y no pasa nada, pero hay otros que la van a ver y no van a dormir en esa noche, ¿no? Porque somos diferentes y porque el pecado tiene poder dependiendo de nuestro trasfondo, de nuestro pasado, de manera diferente sobre cada uno de nosotros. Sean sabios, vean la reseña. Hay sitios en internet, uno se llama Christian Movie Reviews, busquen así Christian Movie Reviews, y te pone la película, te da la calificación, te pone si tiene sexo, si tiene violencia, para que no te expongas y no expongas a tus hijos y no se expongan ustedes, jóvenes. Entonces, Dios nos da sabiduría para huir del pecado. No pienses que porque ya fui al campamento de jóvenes, ahora ya el pecado me hace los mandados. No, la guerra no termina. Y el diablo, no has oído, no es bíblico, pero dice que más sabe por viejo que por diablo. Entonces, no te descuides, ¿ok?
¿A quién vas a servir entonces? Esa es la elección de todos los días. Y eso es lo que tenemos que decidir el día de hoy. ¿Por qué nos ponemos de pie? Vamos a tomar un tiempo para examinar nuestra vida. Otra vez, ir sinceramente delante de Dios y decir, Señor, me tiene agarrada de una patita. A ver, ¿cuál es aquella cosa que aún después de recibir a Cristo me sigue causando problemas, que me hace tropezar de manera frecuente o reiteradamente? Pide perdón al Señor y mira cuál es la fuente de la tentación. Y el Señor, hazme sabio que pueda huir de la tentación. Y que tú, Señor, con tu Espíritu Santo, me ayudes a acercarme. Ahora, ¿hay algo que puedes hacer tú? Sí, lo dijimos. Preséntate voluntariamente como instrumento, todo tu ser, para que el Señor lo use para sus propósitos, para su gloria. Entonces toma ese tiempo, cierra tus ojos, pídele perdón y pídele que su Santo Espíritu te examine. Pablo le decía a Timoteo que tenía que ejercitarse para la piedad. Tú y yo también tenemos que hacerlo. Tú y yo tenemos que ejercitarnos. Tenemos que ocuparnos en aquellas cosas que aprovechan para que crezcamos. Estamos en una batalla y la batalla no ha terminado. Pídele sabiduría al Señor para que tomen las decisiones que te lleven a ser más santo. Señor, solos no podemos. Venimos a ti para pedir tu ayuda. Y tú sabes, Señor, de antemano, qué es aquello que nos sigue atrapando, que sigue cautivando nuestro corazón. A lo mejor tenemos una necesidad real, una necesidad, Señor, legítima. Y hemos buscado llenarla nosotros con cosas que no son legítimas, Señor. Quizá nos hemos sentido solos y hemos tratado de llenar el espacio que solamente tú puedas llenar, Señor, con tu presencia. Y hemos caído, Señor, en patrones, en pecados que son repetitivos. Quizá hemos buscado seguridad para nuestros hijos o para nosotros mismos, pensando que el futuro es incierto. Y nos hemos afanado y nos hemos envuelto, Señor, en actividades y nos hemos olvidado de ti. O peor aún, quizás, Señor, hemos tratado de hacernos de dinero de manera deshonesta, tratando de proveer un futuro a nuestros hijos. Y podemos usar tantas cosas como justificación, pero a final de cuentas, tu palabra dice que si pecamos, somos esclavos del pecado. Señor, no queremos vivir como esclavos cuando tú nos has hecho libres. Que podamos estar seguros de que verdaderamente somos libres. Queremos presentarnos esta mañana ante ti, Señor. Toma mis manos, mi boca, mis pies, Señor, todo lo que hay en mí. Lo presento voluntariamente, Señor, delante de ti. Y te pido que me uses como un instrumento para justicia. Suficiente tiempo he servido la iniquidad. Ha sido suficiente el tiempo que estuve sirviendo al pecado. Ya no lo quiero hacer, Señor. Quiero vivir en la libertad genuina de los hijos de Dios. Quiero vivir en ese propósito y en ese diseño que tú pensaste
cuando me formaste. Quiero vivir para disfrutar mi relación contigo, para verdaderamente poder tener esa comunión, para verdaderamente poder cumplir el llamado como tu hijo, para tener comunión con mis hermanos. Señor, para que tu gloria sea visible en este mundo a través de nosotros. Límpianos y llénanos con tu poder, Señor, con tu Espíritu Santo, para tu gloria. Queremos que seas glorificado en nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración. Sabemos, Señor, que tú estás listo para actuar en nuestra vida. Te bendecimos y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones.